Pues nos da mucho gusto recibirte, Pa, siempre que estás con nosotros. Es un gozo y es una alegría. Y pues vamos a dejarte con este tema tan precioso que es la importancia de las señales bíblicas. Con ustedes, el doctor Armando Alducin. Adelante. Bueno, buenas noches a todos. Me da mucho gusto siempre estar con ustedes. De veras, es un placer, es un privilegio para mí el poder comunicar la palabra de Dios a un público tan expectante, tan hambriento, que de veras anhelan no solamente haber creído en Jesucristo, sino que también lo están siguiendo. Porque cuando creemos en Cristo, ¿verdad? Hay dos tipos de personas. En Juan 8, 31 y 32, Cristo dijo a los que ya habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis seguidores. Porque la palabra discípulos, matetes en el griego, es el que sigue a otro. Entonces hay millones de cristianos en el mundo que han creído en Jesucristo, pero no le siguen. ¿Y cómo lo seguimos? En la Biblia. No hay otra manera de seguirlo más que haciendo contacto con la palabra de Dios. Entonces, si tú eres una persona que estás en contacto con la Biblia, tienes tus devocionales ya disciplinados en la mañana, te acuestas con la palabra de Dios, la memorizas, la guardas, meditas en ella, eres un seguidor de Cristo. Y si lo eres, bueno, pues en esta noche vamos a compartir este mensaje, esta conferencia, la importancia de las señales bíblicas. En Lucas 21, versículo 36, Lucas 21, 36, hay una advertencia pero muy severa, muy drástica, muy importante, muy seria de Jesucristo a todos nosotros, que dice así: velad, porque pues en todo tiempo orando, que sean tenidos por dignos de escapar. Escuchemos esto. Oremos y velemos para que seamos dignos, para que se nos considere realmente cristianos, para que podamos escapar. ¿Escapar de qué? Es la pregunta que yo le he hecho a muchas personas que no creen en la tribulación. Pues para escapar de la gran tribulación. ¿De qué otra cosa estaría Cristo refiriéndose en todo este capítulo 21, 13 de Marcos y 24 de Mateo? Entonces, ojalá que Dios pueda realmente considerar que seamos dignos de escapar de estas cosas que dice la Biblia y de los afanes de la vida que han de venir sobre el mundo, versículo 35 anterior, y de todas las cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esta advertencia de Jesucristo es muy importante, repito, porque es la importancia de las señales bíblicas. Si consideramos que una tercera parte de la Biblia es profecía, la tercera parte de la Biblia la consideró el Espíritu Santo darla proféticamente. O sea que es tan importante que nosotros tengamos contacto con las profecías bíblicas, porque si no tenemos contacto con las profecías bíblicas, no podemos contestar qué relevancia tuvo la invasión a Ucrania, qué relevancia tiene actualmente el problema tan inmenso que hay en Israel, en el Medio Oriente, por qué jamás invadió el 7 de octubre del siglo pasado a Israel, qué importancia hay de que Arabia Saudita hace una semana determinó ya unirse a Rusia, a Corea del Norte, a Irán, a China, para desbancar la moneda del dólar que regula el petróleo desde 1945. ¿Qué importancia tiene que los judíos estén ya programando el tercer templo, la construcción del tercer templo? ¿Qué importancia tiene que ya las naciones que se profetizaron en Daniel 2, que se profetizaron en Zacarías 2, 12, 14, en Apocalipsis, que iban a unirse para poder levantar el último imperio mundial, que sería el séptimo imperio? El octavo sería el anticristo, de acuerdo a Apocalipsis 17. ¿Cómo podemos nosotros estar en contacto con la Biblia
sin tener la relevancia y lo que está pasando a nuestro alrededor, porque estamos completamente desapercibidos, desinformados, porque las profecías en la mayor parte de las iglesias se han hecho a un lado. Lo que es la escatología, que es la rama de la teología para estudiar las profecías, lo han hecho a un lado completamente, se han olvidado, o inclusive hay personas que están hasta negando el rapto de la iglesia. Esto es inconcebible, es increíble. Hay personas que siguen negando que la llegada de Israel en 1948 a su tierra no tiene ninguna relevancia con las profecías bíblicas, porque Dios ya acabó con Israel. Esto es lo que se llama el preterismo o el amilianismo, que ya no hay ningún programa para Israel, no hay reino milenial, no hay reino mesiánico, no hay apocalipsis, no hay la semana 70, no hay un tercer templo, no hay un anticristo. Impresionante, les estoy hablando lo que realmente se está manipulando en el mundo cristiano. Entonces, creo que es importantísimo darle el debido respeto, seriedad, importancia a las señales bíblicas. Israel ha resurgido, repito, las naciones del antiguo imperio romano se están alineando ya, la alianza de las naciones que se unirán para la futura invasión del Armagedón contra Israel ya están delante de nosotros. Las naciones que se mencionan en Ezequiel 38, Irán, Cus, Etiopía, las naciones del norte de África, Grecia, todas las naciones que están formándose ya para alinearse para esta invasión, unidas bajo el liderazgo de Rusia, están delante de nuestros ojos. Esta alianza no había tenido lugar en los últimos 5 años. Vemos también que ya naciones africanas le dijeron a Estados Unidos, adiós Estados Unidos, ya no confiamos en ti, presidente Biden, el dólar va a caer muy pronto, tal vez este año vamos a buscar una gallina donde refugiarnos debajo de sus alas. Y ahora todas las naciones africanas, ¿en dónde creen que se están refugiando? Debajo de Rusia, porque Rusia, China e Irán ya han hecho una convergencia militar, política y económica poderosísima, donde ya no tiene que ver absolutamente nada Estados Unidos, tal como la Biblia lo profetizó hace cientos de siglos, que ni siquiera Estados Unidos aparece en las profecías bíblicas. Los rabinos ya están programando la construcción del tercer templo, ya tienen el vestuario de los sumos sacerdotes, ya tienen los instrumentos, inclusive mandaron a traer a 2 vacas alazanas, porque los que han estudiado el Levítico, el libro del Levítico, la ofrenda por el pecado para la nación de Israel tenía que consumarse con la ofrenda de una vaca alazana. Esta vaca alazana le llama la vaca roja porque el color alazán en el español es rojizo, es un café rojizo brillante. Y para que esta vaca pueda aparecer, no puede tener un solo pelo que no sea alazán, que no sea rojizo. Mandaron 2 vacas hace uno o 2 meses de Texas, precisamente a Israel, pero fracasaron y no pasaron el examen de los rabinos. Así que lo único que les falta a los rabinos, porque ya están inclusive tratando de levantar el tercer templo en un lugar que no es el lugar correcto, bíblico, que es debajo de la mezquita de Omar, pero todas estas circunstancias, amados santos de Dios, todos estos eventos que están sucediendo a nuestro alrededor, tienen un significado tan grande que la pregunta que vamos a hacer a continuación, que va a dar prioridad al desarrollo de esta plática, es la siguiente. ¿Realmente somos nosotros la última generación? ¿Somos nosotros la generación que iba a ser testigo de las cosas que están sucediendo, por lo cual podemos decir de una forma no dogmática, pero sí lo podemos decir de una forma práctica, que realmente pertenecemos a esa generación que la Biblia mencionó, que íbamos nosotros a ser arrebatados y que no íbamos a pasar la gran tribulación?
yo les contesto de una forma particular, es mi opinión, y creo que tengo bastantes bases bíblicas para poder decirlo. No sabemos el día ni la hora, pero creo que sí somos la generación que no vamos a gustar lo que es la muerte. Somos la generación que nos vamos a ir en cualquier momento, tal vez ahorita acabando este estudio, mañana, un año, no lo sabemos, pero lo que sí, ¿verdad? En el 2030, que está la famosa agenda globalista ya, que es una agenda, es un programa de un grupo de psicópatas, un grupo de personas enfermas que se han atrevido a programar, a desarrollar una agenda que va a dictaminar, acabar con la familia, acabar con el cristianismo, acabar con Israel, acabar con todos los valores éticos y morales, con el propósito de apropiarse del mundo. A ese grado se encuentra la famosa Agenda 2030. Ustedes métanse al Google, pongan Agenda 2030, principios o artículos de la Agenda 2030 y lo vas a corroborar, lo vas a confirmar, lo vas a comprobar, que es una agenda completamente psicópata de personas que realmente se han creído dioses para tratar de desarrollar algo como el control del mundo, que simplemente pues es la preparación o la pavimentación del próximo gobierno mundial, que será el anticristo. Pero veamos algo tan importante antes de las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 2. Voy a citar varios versículos para poder darle peso a este estudio teológico y que podamos respaldarlo siempre con la Biblia. Veamos nosotros que Cristo continuamente apeló a las cosas que él había dicho anteriormente para que cuando sucedieran creyeran en las Escrituras. O sea, Dios nos da, igual que lo hizo con los discípulos, las cosas y nos advierte, va a pasar esto, va a pasar aquello, viene una invasión, Israel va a suceder esto, el mundo va a hacer esto, Estados Unidos no puede permanecer, se va a levantar un grupo de 10 naciones para que cuando nosotros, igual que los discípulos, lo podemos constatar, lo podamos confirmar con los eventos a nuestro alrededor, podamos decir en esta noche, Cristo realmente era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, la deidad de Jesucristo es, ¿verdad?, irrefutable, y la palabra de Dios verdaderamente es la palabra inspirada por el Espíritu de Dios. Ni el Corán, ni el Popo, ni los Vedas, ni el Tripitaka de los persas, de Buda, de los budistas, ningún libro sagrado. No existe ningún libro sagrado. No existe un hombre, ni Buda, ni Zaratustra, ni Mahoma, ni nadie que haya podido hablar, poder determinar con tanta exactitud y con tantos detalles lo que nos encontramos nosotros en las Sagradas Escrituras. Veamos Juan 2:22. Por tanto, dice la Biblia, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos, ¿qué cosas? Se acordaron que había dicho esto y creyeron las escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Cuando resucitó de los muertos, se acordaron, él nos dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y de los sacerdotes, sea bofeteado, sea latigueado, sea crucificado. Y cuando vino la crucifixión, ¿qué fue lo que pasó? Señor, realmente las palabras de nuestro maestro eran una realidad. Veamos ahora en Juan capítulo 13, versículo 19, algo parecido. Y dice así, Lucas capítulo 13, 19. Desde ahora os lo digo antes, es Jesús hablando, antes que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Todas las señales bíblicas y lo que está sucediendo
nos fue anticipado en las Sagradas Escrituras, para que ahora nosotros, al darnos cuenta que se profetizó que se iba a levantar un tercer templo, que iba a haber una alianza unida y dirigida por Rusia o por Turquía o por Siria en contra de Israel antes de que regrese Jesucristo, que sería la batalla del Armagedón, para que recordemos nosotros que la última forma de gobierno mundial va a ser un hombre llamado el Anticristo y que va a usar la economía para controlar que nadie pueda vender ni nadie pueda comprar. Entonces, todo esto, que es lo que el Foro Económico y lo que la Agenda 2030 están planeando. O sea, está, hermanos en Cristo, delante de nosotros todo el panorama que Jesucristo nos anticipó, para que cuando sucediera y comiencen las cosas a suceder, no nos sorprendamos, no nos asustemos, que una guerra nuclear, que el dólar cayó, que esto y que el otro, que los principios de conducta y los códigos de ética van a desmoronarse, que ahorita se les está robando la soberanía a todas las naciones para que sea un grupo, una agencia no gubernamental como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como las Naciones Unidas, sean las que tomen el liderazgo, o un grupo, una élite, y ya las naciones sean desnudadas, sean despojadas de su soberanía nacional, entonces el mundo estará listo para el gobierno de un solo hombre. Y si no hubiera existido la computadora, los satélites de comunicación, los principios que hay de la genética ahorita y la elevada tecnología a la que el ser humano ha llegado, no hubiera sido posible hace 20 años que un hombre gobernara el mundo. Pero eso que la Biblia profetizó, Apocalipsis 13, que el mundo iba a acabar cuando un hombre marcara con el 666 a toda la humanidad, no era posible ni siquiera en el siglo XX. Pero ahora en el siglo XXI, donde tú y yo estamos, es la primera vez en la historia que esto puede acontecer. Ya la tecnología, la genética y lo que está a nuestro alrededor hacen posible ya que un solo hombre pueda gobernar el mundo entero. Veamos nosotros otro pasaje en Juan 14, 29, y dice la Biblia, Juan 14, 29, Jesús lo vuelve a repetir. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, ¿qué cosa? Creáis. Para que cuando suceda, creamos. Esta es la necesidad de estar en contacto con la Biblia. Dios mío santo, aquí tú nos lo dijiste y ahora estudié esto y estoy estudiando el Apocalipsis y esto que dijo hace 1500 años, 2000 años, los profetas hebreos y los apóstoles de Jesucristo, ante nuestros ojos está sucediendo. El mundo, como lo profetizó la Biblia, iba no a evolucionar, iba a inclinarse, iba a tener una espiral de autodestrucción y a nuestro alrededor se iban a desmoronar todos los sistemas políticos, todas las filosofías, las religiones, la ciencia ya no es ciencia ficción impresionante que fue levantada como una diosa la ciencia en el siglo XX. Pero veamos a continuación que en Mateo capítulo 24 podemos nosotros comenzar a descubrir en esta noche que realmente nos encontramos en la última generación por las palabras de Jesucristo en Mateo 24, tan importantes cuando le hicieron tres preguntas. Estando en el Monte de los Olivos, versículo 3, Mateo 24, versículo 3. Estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos, o sea, los que le seguían, se le acercaron aparte diciendo, dinos, número 1, ¿cuándo serán estas cosas? Esta pregunta estaba relacionada con la destrucción del templo del versículo 1, porque en aquel tiempo el templo que reconstruyó Salomón era una obra de arte y Herodes lo había magnificado de una forma impresionante. Era algo que casi era
era un símbolo de adoración, era una construcción que casi estaban adorando más la construcción que lo que estaba dentro, ¿verdad? Que era realmente Dios. Entonces le preguntaron cuándo serían estas cosas. Esta primera pregunta Cristo la responde y lo dice más adelante en Marcos capítulo 13 y en Lucas 21, que son los tres pasajes de los evangelios donde contesta las preguntas. Aquí contesta la última, que lo vamos a ver. Y cuando vino el general Tito Romano, años 70, después de Cristo, no quedó piedra sobre piedra. Los romanos invadieron Jerusalén y ahí se cumplió la profecía de Cristo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Las dos últimas preguntas fueron: ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Bueno, la segunda pregunta se contesta en el versículo 29 de Mateo 24. Ahí se responde la segunda pregunta. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Aquí es un eclipse, por favor, atención, global, no como los pasados del 2017 y el que tuvo hace poco, que solamente fue en algunas naciones de Estados Unidos. Cuando habla Cristo que se va, en la Biblia, que se va a oscurecer el sol, está hablando de un eclipse global. El mundo entero quedará en tinieblas. La luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. La respuesta es: ¿qué señal habrá de tu venida? Es señales cósmicas que nosotros, tú y yo, si tú tienes a Cristo en tu corazón, no vamos a estar en esta segunda venida en el planeta Tierra. Dice en Apocalipsis 1:7 y 1:8, todo ojo le verá y los que le traspasaron harán lamentación por él. Los judíos se convertirán en ese momento y el mundo, ¿verdad? Tal vez una tercera parte sobrevivirá la tercera guerra mundial. Pero la última pregunta: ¿cuál es la señal del fin del siglo? Entonces, esta pregunta tiene que ver con el final, o sea, con los 7 años de tribulación. Porque, por favor, atención, el final o el fin de la iglesia es uno y el final de Israel es otro. Es muy importante separarlo. Entonces, cuando oigamos en el Antiguo Testamento, en aquellos días, el día de la ira, el día del Señor, el día de Jehová, etcétera, etcétera, todas estas profecías, principalmente en el libro de Daniel, se refieren al final de Israel y todas están relacionadas con la semana 70 de Daniel, Daniel 9, 24 al 27. Pero el fin de la iglesia o el final de tus tiempos y de nuestros tiempos, de la dispensación de la gracia, del Espíritu Santo, terminará cuando la iglesia sea sacada del mundo en el arrebatamiento, en el misterioso arrebatamiento de la iglesia. Ahí ya la iglesia está en el cielo durante los 7 años de la tribulación, aquí abajo en la tierra. Allá estaremos en el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5:10, Romanos 14:10, 1 Corintios 3 del 10 en adelante, donde seremos recompensados y evaluadas nuestras obras, a fin de que cuando bajemos con Cristo, después de las bodas del Cordero, Apocalipsis 19, y después de las bodas bajamos con él, ya traeremos asignados las posiciones de Alán, general de generales, Cristian, teniente coronel, Carlitos Martínez, capitán del ejército de Dios. Cuando bajemos con Cristo, cada uno de nosotros ya tendremos asignada la posición de autoridad que vamos a ejercitar durante el reino de Cristo. Qué maravilloso es esto. Pero escuchen esto. Acompáñenme a Apocalipsis 20, rápidamente, Apocalipsis 20, y veamos esta verdad asombrosa, maravillosa, para que nos motivemos a esforzarnos
a vivir más cerca de Dios. Apocalipsis 20, dice el versículo 2, y lo arrojó al abismo, está hablando de Satanás, y lo encerró. Puso su sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vean el versículo 4 con atención. Dice el apóstol Juan, que fue el que escribió Apocalipsis, y vi tronos y se sentaron sobre ellos. ¿Quiénes? Los que recibieron la facultad de juzgar. Juan vio que había tronos en el cielo donde muchos cristianos se van a sentar. Cuando habla un trono, la Biblia habla de gobernar, de dominio, ¿verdad? Y de que tiene súbditos. Entonces, un trono es un rey. Entonces, no todos los cristianos van a gobernar. Otras galaxias, tal vez, los nuevos cielos y la nueva tierra que Dios va a crear, pero va a haber cristianos que por su fidelidad, sobre todo los mártires que murieron por Cristo, serán los más altamente recompensados, cristianos fieles hasta el final, que permanecieron, fueron irreprensibles delante de Dios, van a sentarse a gobernar junto con Cristo, porque así lo dijo a una de las iglesias en Apocalipsis 3, yo le daré al que venza que se siente a gobernar al trono junto conmigo. Entonces, ya nosotros podemos ver en Mateo capítulo 24, en el versículo 5, las señales que Jesús comienza a enunciarnos. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Por qué no es el fin? Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Observemos y recordemos que de acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz, repito, hay un Instituto para la Investigación de la Paz en Estocolmo, Suecia. Lo puedes consultar también. Y de acuerdo a las estadísticas que este instituto dijo hace algunos años, de los 6000 años de historia que tenemos, aproximadamente el ser humano tiene 6000 años de historia, solamente han habido 25 años de paz. O sea, toda la historia del ser humano desde Caín mató a Abel han sido guerras, 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 golpes de estado, revoluciones, pero nunca el mundo ha estado en paz. No nos sorprendamos que Rusia invadió a Ucrania, en el 45 terminó la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas, no, ahora sí, en los gobiernos habrá una paz utópica porque ya cuando estamos todo un Consejo de Seguridad, no vamos a permitir que se vuelva a crear otra bomba nuclear. En 1952, Rusia explota una bomba de hidrógeno. En 1962, Nikita Khrushchev pone misiles nucleares en Cuba, lo que están haciendo ahorita en Ucrania contra Rusia. Y cuando viene el presidente Kennedy para sacar los misiles, fue la primera vez en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, en la que el mundo se encontró lo que llamaba la Guerra Fría, pero a punto de una guerra nuclear, que no podía llevarse a cabo porque no era el tiempo de Dios ni tampoco de la Biblia. Pero después ya cae el comunismo y entramos al siglo XXI. No, ya el comunismo era lo que se oponía. Ahora sí habrá democracias. Ahora sí vamos a tener libre mercado. Ahora no hay ninguna competencia, pensaron las naciones occidentales, principalmente Estados Unidos. Y comienza el año 2000, iniciando el año 1 del siglo XXI, se levanta en Rusia Vladimir Putin con la idea de volver otra vez a restaurar la antigua Unión Soviética
y las repúblicas, las 15 repúblicas que se separaron, Kirguistán, Kazajistán, Kurkistán, Akistán, etcétera, etcétera, que fueron el 30% del territorio de la Unión Soviética, lo perdieron en el 91 con la caída del comunismo. Putin es lo que él quiere hacer. Entonces vemos que todo este siglo XXI, guerras en Medio Oriente, grupos terroristas, y ahorita estamos al borde de una guerra nuclear. Y de aquí no nos escapamos, porque esta guerra se llevará a cabo. Entonces, vemos nosotros que siempre ha habido guerras, y es lo que la gente dice, bueno, hermanos, que siempre ha habido guerras y el mundo siempre ha estado en guerra. Sí, pero hasta el siglo XX, acuérdate, hasta el siglo XX fue la primera guerra mundial, 1914, 1918. Y hasta el siglo XX vino la Segunda Guerra Mundial, nación contra nación, reino contra reino, no se había visto en toda la historia. Siempre ha habido Francia contra Inglaterra y estos contra el otro, etcétera, etcétera, revoluciones civiles, pero no dos guerras mundiales donde entramos al principio de dolores en el siglo XX. Y de ahí para nuestros días, ¿verdad? Estamos ahorita al borde de una tercera guerra mundial. Esto nos habla claramente de que nos acercamos muy pronto a la historia, a la consumación de la historia. Nos habla que nuestro final está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Esto nos habla que es tiempo de acercarnos más a Dios. Es tiempo de evaluar más nuestra familia. Es tiempo de evaluar más nuestro matrimonio. Acordémonos, la familia es la prioridad número uno de todo varón de Dios. Varones, ustedes que me escuchan, tu esposa es primera que tus hijos. Escucha lo que estoy diciendo. La esposa es prioridad a los hijos, al negocio y a todo lo demás. En tercer lugar, los hijos. En cuarto lugar, tu trabajo. Entonces, si tú le das más lugar a tu trabajo y trabajo a las 8 de la noche y hasta las 10 de la noche y no tienes ya tiempo ni siquiera entre semana de tomarte un café con tu esposa, de platicar con ella, hasta el domingo te vas tu computadora a la iglesia y estás haciendo negocios, te vas a Acapulco o te vas a Cancún o a Puerto Vallarta, donde sea, de vacaciones, ya estás trabajando y te crees que porque eres muy trabajador, pero no, eres más que un tonto. Porque ni siquiera sabes aprovechar tus tiempos de descanso, que el tiempo con la familia es el tiempo más precioso que Dios nos ha dado. Trata de pasar más tiempo con tus hijos. Vete con tu hijo a ver el partido Chivas América. Vete a jugar boliche con tu hijo, llévatelo a una buena película al cine. Vais a tomar un café. Sal más seguido con tu esposa, comunícate. Tengamos más comunicación con la familia. Esto es lo que Dios anhela y es lo que Dios bendice. Porque cuando le damos más importancia a otras cosas, se vuelven ídolos. Y cuando las prioridades las alrevesamos, perdemos completamente la bendición de Dios. Y así tenemos cantidad de señales más que no solamente nos motivan a buscar más la familia, a cuidar más de la familia, a ser más cercanos a nuestra esposa, a nuestro esposo, sino también encontramos, ¿verdad?, que la Biblia profetizó en Daniel 12, en la famosa estatua de Nabucodonosor. No pierdo mucho tiempo con esto, pero saben que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tuvo un sueño con una estatua gigantesca con la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce y las dos piernas de hierro. Y lo más importante de esta profecía, que yo considero que es la profecía, escuchen esto, más importante de toda la Biblia respecto a los últimos tiempos. Porque en esta profecía del capítulo 2 de Daniel, que se corrobora en el capítulo 7, en el capítulo 8, en el 9, el 10, el 11 y en el 12 del libro de Daniel, se profetiza las naciones que van a formar parte del futuro gobierno mundial del anticristo. México no está, ni Toluca tampoco. O Toluca son solamente ciudades, ¿verdad?
ni Chile, ni ningún país del continente americano. Veamos nosotros que las naciones que van a formar parte del último gobierno mundial, la Biblia nos los dice claramente, es que esta estatua, los pies de la estatua eran una mezcla de barro con hierro. Entonces vemos la cabeza de oro, le dice el Espíritu Santo a Daniel, dile a Nabucodonosor que él es la cabeza de oro, o sea, el reino babilónico asirio. Entonces, por favor, apunta, Irak y Siria son los que ocupaban el territorio del Antiguo Testamento de Babilonia. Apúntalo, Siria, Irak. Número 2, el brazo y el pecho del imperio Medo-Persia. Persia cambió su nombre en 1935 a la República de Irán y en 1979 a la República Islámica de Irán. Entonces, agrega a la lista, en tercer lugar, a la nación de Irán. Qué impresionante, porque ahorita Irán es la nación número 1 en el mundo que financia a todos los grupos terroristas, llámese Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, ISIS, Hutis, talibanes que se encuentran en Afganistán. Es la nación más grande, madre del terrorismo internacional. Y después vemos nosotros que abajo del ombligo, ¿verdad? En el vientre está el imperio griego. Ahí sí nunca ha cambiado el nombre Grecia. Y aparece en la Biblia, en el capítulo 7 y en el capítulo 8, Daniel con el nombre de Grecia. Las piernas después de Grecia, ¿qué surgió? Pero veamos nosotros la sucesión cronológica impresionante que la historia corrobora que así fue. Primero fue el imperio babilónico, vinieron los medos persas y lo derrocaron, vinieron los griegos y derrocaron al movimiento, al imperio medo persa, vino Roma y fue el que derribó al imperio griego, y entonces Roma representa las dos piernas de la estatua. Y es interesante que representa las dos piernas porque Roma se dividió en dos hasta con esos detalles. Roma duró, la Roma occidental, casi 500 años. Y después la Roma oriental duró 1500 años, que se llamó el Imperio Bizantino, que terminó en Estambul, lo que es ahorita Turquía o Constantinopla antigua. Entonces, vemos nosotros que los 10 dedos de la estatua, cuando la estatua ya está parada, tan como la acabamos ahorita de describir, viene una piedra, dice en Daniel capítulo 2, léanlo, que golpea contra los pies de la estatua, y en ese momento toda la estatua se derriba. Y vean ustedes en Daniel 2, versículo 43 al 45, lo que la Biblia dice de una forma inequívoca, indubitable, que acaba con cualquier especulación de que si serán las Naciones Unidas, de que si será esto, etcétera, etcétera. Vean ustedes lo que dice la Biblia. Daniel 2, 43 al 45. Así como viste el barro mezclado con el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Está hablando de los 10 dedos, que son la última forma de gobierno que va a existir. Veámoslo a continuación. O sea, el barro no se mezcla con el hierro, ¿verdad? Se mezclarán, pero no se unirán, como el hierro no se mezcla con el barro. Versículo 44. Y en los días de estos reyes, ¿de cuáles reyes? De los 10 dedos que representa la estatua de Nabucodonosor, que son los 10 cuernos que aparecen en Daniel 7 y los 10 cuernos que aparecen en Apocalipsis 11, en Apocalipsis 13, en Apocalipsis 17. En el Nuevo Testamento, estos 10 dedos aparecen como cuernos, y los cuernos siempre en la Biblia representan gobiernos. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino
que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, esta piedra es Cristo, desde luego, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer. ¿Cuándo? En lo porvenir. O sea, es una profecía futura y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. En los días en la que se reúnan 10 naciones. ¿De dónde nacieron estas 10 naciones? De las piernas que representan al Imperio Romano. Y el Imperio Romano tuvo control en Europa Occidental, el norte de África y el Medio Oriente. ¿Qué nos dice la Biblia? Que se van a unir 10 naciones de las naciones que formaron el antiguo Imperio Romano, porque los dedos descienden de las dos piernas de Nabucodonosor, que representa el cuarto imperio, que es Roma. Entonces, como el Imperio Romano estuvo también en África, estuvo también en el Medio Oriente y estuvo en Europa, el barro representa al Islam, representa a una cultura que jamás podrá mezclarse por su idioma, religión, cultura, tradiciones con los occidentales. Esto ha sido el fracaso de Estados Unidos cuando ha querido instaurar democracias en Arabia Saudita, en Irak, en Siria, etcétera, etcétera, cosa que jamás se logrará. ¿Por qué? Porque piensan completamente diferente a nosotros. Nada más recordemos, ¿verdad? Que como el grupo Hamas, ellos aman la muerte, los judíos aman la vida.
Making